bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo Edwin Santiago, aquí en un día más que tenemos el privilegio, tenemos el honor de poder ser un instrumento en las manos del Señor. Y te invito a que te unas a estas enseñanzas del Evangelio según San Lucas, donde hemos recorrido con Jesús, con los discípulos, con los mismos fariseos, los saduceos, los escribas, los intérpretes de la ley. Hemos recorrido todo este camino de Jesús predicando, enseñando, enfrentándose con el Sanedrín, enfrentándose con las personas religiosas de aquel tiempo que gobernaban, tenían poderes también cuasi judiciales, tenían posición, los encontronazos de Jesús con la misma ley también. Bueno, en fin, ha sido una travesía tremenda la que hemos recorrido usted y yo en este camino de aprender el libro de Lucas, aprender el Evangelio según San Lucas, que es dirigido a los gentiles, Así que sin más preámbulos, saque su Biblia o prenda su celular y vaya conmigo ahí al Evangelio según San Lucas, capítulo 20. Empezamos a hablar la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Aquí vemos de entrada aquí en el capítulo 20, versículo 1, ¿qué hacía Jesús? Terminamos el capítulo 19, Jesús enseñando y predicando en la sinagoga, y empezamos el capítulo 20, versículo 1, y ¿qué decía? Que enseñando Jesús al pueblo en el templo, anunciando el evangelio. Jesús siempre estaba en los negocios de su Padre. Él tenía una encomienda, un trabajo, y él, por más presión que tuviera, por más persecución, porque si hemos aprendido algo de estos estudios, Jesús fue perseguido constantemente por los escribas, por los sacerdotes del Sanedrín, por los intérpretes de la ley, y lo querían hacer caer en alguna palabra para llevarlo preso y hasta para quitarle su vida. Pero Jesús nada de eso dejaba que lo desenfocara de lo que él vino a hacer, que fue a predicar, enseñar el evangelio, y más adelante morir en una cruz por usted y por mí, por nuestros pecados. Nada desenfocó a Jesús, como así a nosotros tampoco nada nos debe desenfocar del trabajo que tenemos que hacer para el Señor. Así como Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, usted y yo tenemos que pararnos firmes y decir: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Eso es lo primero que yo tengo que enfocarme en esta vida. Todo lo otro es Dios, y Jesús dijo, que Él lo añadirá. Dios tiene que ser primero, Dios tiene que ser segundo y Dios tiene que ser tercero. Y todo lo otro Dios se encargará, porque cuando nos encargamos de los negocios de nuestro Padre, Él se encarga de los nuestros, que no son nuestros, son de Él también. Porque todo lo que somos y todo lo que hacemos le pertenece a Él. Y aquí vemos que Jesús, empezando, dice, ¿qué decía Jesús? Estaba en el templo enseñando, anunciando el evangelio. Y mientras él hacía eso, ¿qué pasó? Llegaron los sacerdotes y los escribas y los ancianos. O sea, llegaron todos los criticones, los presentados, llegaron los que querían hacer caer a Jesús, los que no comían pero tampoco dejaban comer, los que imponían cargas al pueblo que ni ellos mismos llevaban. Eso fue lo que llegaron ahí, otra vez. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Aquí vemos que
que se acercan los ancianos, se acercan los fariseos, principales sacerdotes, los escribas se acercan y le hacen una pregunta con doble sentido a Jesús, con un doble propósito, porque ellos querían hacer quedar mal a Jesús delante del pueblo, ahora que eran miles de personas, delante de la gente. ¿Para qué? Para poner oscuridad en las palabras de Jesús, para que la gente tuviera esa duda: ¿será este de verdad el Hijo de Dios? ¿Será este de verdad el Mesías que hemos estado esperando? Y entonces vemos aquí el ataque constante de Satanás a la vida de Jesús, ¿ok? Velándolo y haciéndolo, tratando de hacerlo caer en palabra alguna, en alguna acción, en algún momento de coraje, de lucidez, constantemente. Pero Jesús siempre como que estaba un paso adelante de ellos siempre, porque era Dios, acuérdate, era Cristo, Dios encarnado, pero era Dios en todo momento, y Él sabía los pensamientos, Él sabía las intenciones, el por qué se le preguntaban esas cosas, y Dios siempre tenía una respuesta que les callaba la boca. Y ellos le preguntan: oye, dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Y entonces Jesús viene y le responde, le dice: bueno, yo te contesto eso si tú me contestas esto, ¿ok? Y les dice Jesús: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Es la astucia de Jesús. Mira la inteligencia, la sabiduría. Entonces ellos discutían entre sí: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Exacto, porque a Juan el Bautista predicó, preparó el camino de Jesús. Ok, dice: yo no soy digno de desatar el calzado, la sandalia del que viene detrás de mí. Yo los bauticé con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y desde el que habla Jesús, y cuando les hace esta pregunta, ellos no saben cómo responderle, porque si decían, si el bautismo de Juan era del cielo, Jesús le iba a decir, como dice aquí la palabra: pero ¿por qué entonces no te arrepentiste de tus pecados? ¿Por qué no le creíste a Juan? ¿Por qué no me sigues ahora y eres mi discípulo y crees que yo soy el Hijo de Dios? ¿Por qué? Entonces, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y exactamente por eso ellos no respondieron, porque ninguna de las dos contestaciones les convenía. Si decían que era del cielo, Jesús le iba a decir: ay, ¿por qué no eres mi discípulo? ¿Y por qué eres un presentado y te pasas detrás de mí velando a ver si yo digo una mala palabra o hago algo mal para meterme preso? Y si dices que eres de los hombres, pues entonces estas millares de personas te van a sacar de afuera, los van a sacar de afuera y los van a apedrear a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos saben que Juan era de Dios, ¿sabes? Y por eso Dios, Jesús, Dios Trino, Trinidad de Dios, cuando le hace esta pregunta, los calla. Ellos no saben qué responderle. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Y entonces Jesús dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Yo me río porque yo me imagino a Jesús cuando le hace esta contestación y dice: yo tampoco, como ustedes no me dicen, pues yo tampoco diré de dónde vienen con qué autoridad yo hago estas cosas. Fue algo jocoso. Yo estuviera en una esquina riéndome, porque Jesús los dejaba en el aire. Jesús los dejaba sin palabras. ¿Por qué? Porque Él era Dios en todo momento y Él sabía las intenciones. Él vino con un propósito enfocado. Por eso usted y yo tenemos que enfocarnos en lo que hacemos para el Señor, ¿ok? Y quiero ayudarme aquí un poco con un comentario de Matthew Henry. Como siempre, me gusta mucho compartir esto. Y una de las cosas, 3 cosas que vamos a enseñar aprender en este capítulo 20 de Lucas, es que los principales sacerdotes se oponen a Jesús, como ya leímos. Él enseña la parábola de los labradores malvados, eso viene más adelante, y dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A menudo los hombres pretenden examinar las pruebas de la revelación y de la verdad del Evangelio, cuando solo andan buscando excusas para su propia incredulidad y desobediencia. Cristo responde a estos sacerdotes y escribas con una sencilla pregunta sobre el bautismo de Juan, que la gente corriente podía responder. Todos sabían que era del cielo.
nada en este tenía una tendencia terrenal. A los que entierran el conocimiento que tienen, se les niega con justicia un conocimiento superior. Fue justo que Cristo rehusara dar cuenta de su autoridad a los que sabían que el bautismo de Juan era del cielo, pero no creían en él ni reconocían lo que sabían. Por supuesto que no, porque no les convenía responder esa pregunta, porque iban a quedar mal. Y acuérdate que eran personas orgullosas, prepotentes, eran personas que eran de doble ánimo, eran personas que imponían cargas que ni ellos mismos llevaban. Ellos querían quedar bien, le encantan los asientos, los primeros asientos en las sinagogas. Ese era el tipo de persona que Jesús estaba lidiando con los fariseos, con los escribas, con los mismos ancianos, ¿ok? Era algo constante. Y seguimos aquí en el Evangelio de Lucas 20, capítulo 20, y vamos aquí el versículo 9, dice: después que pasan estas cosas, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías también. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y el 19: procuraba los principales, ¿quién? Sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Aquí Jesús cuando enseñaba, él enseñaba a tres tipos de personas. Él enseñaba, a veces le hablaba a los discípulos que estaban con él, a veces le hablaba al pueblo, pero a veces también le hablaba directamente a través de parábolas a los fariseos, a los ancianos, a los escribas, a todos aquellos que le querían hacer mal a Jesús. Y en esta ocasión hace una parábola directamente para ellos, preparadita exactamente para ellos. Y le dice que un hombre tenía una viña, plantó una viña y la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. O sea, se la rentó a unos labradores para que atendieran esa viña. Y a su tiempo envió siervos a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, porque le había alquilado eso, se había ido. Y envió, una persona que fuera allá y le dijera: mira, dame del fruto de la viña, porque es mi viña, yo te la renté y quiero disfrutar del fruto. Pero, ¿qué pasó? Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. O sea, los labradores se adueñaron de algo que no era de ellos. Volvió a enviar otro siervo, mas estos también lo golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Y esto tipifica que el Señor, desde el comienzo de las escrituras, siempre tenía sus profetas, sus jueces, sus personas claves para traer este mensaje de gloria. Personas en el Antiguo Testamento anunciaron la venida del Hijo de Dios, de Jesús, el Mesías, como estos personas que tenían esta viña arrendada. Asimismo, Jesús
Tiene personas que predicamos el evangelio, que anunciamos el reino, que anunciamos las buenas nuevas de salvación, pero muchas veces a este mensaje no se le hace caso. Muchas veces a este mensaje, por más que uno insiste e insiste e insiste, las personas no quieren hacer caso del evangelio de Cristo. Se hacen de la vista larga, sabiendo que en esto hay verdad, que hay vida, aquí hay luz. ¿Por qué? Porque el enemigo los tiene entenebrecidos, su entendimiento está cerrado. No quieren aceptar el señorío de Cristo en sus vidas, porque para eso se requiere humildad, para eso se requiere fe, para eso se requiere una vida arrodillados, una vida dejando que Dios sea el dueño y señor de nosotros. Y estas personas no les convenía. Y aquí vemos que este señor, este hombre de la viña, el dueño de la viña, envía 1, 2, 3 veces personas, mas ellos también las echaban y heridos mandaban a esa persona que había enviado el dueño de la viña, ¿ok?, a recibir frutos de la cosecha. ¿Y qué dice el dueño de la viña? ¿Qué haré? Entonces voy a enviar a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Esto tipifica a Cristo. Cuando Cristo viene aquí, el Padre dice: voy a enviar a mi hijo para que ellos se reconcilien a través de él, para tener otra vez una relación con ellos. Voy a enviar a mi hijo amado. Mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el Señor de la viña? Y aquí Jesús da esta parábola, sabiendo que Él está hablando de Él mismo. Jesús da esta parábola de que envió a su hijo, y a estos labradores verle, planearon cómo matarle y lo mataron, ¿ok? Jesús estaba hablando de Él mismo, porque Él vino ¿para qué? Para cumplir la voluntad de Dios, y número 2, para morir por nuestros pecados. Y aquí vemos que Jesús está hablando de Él mismo. Ya Él está preparándose, porque Él sabe que Él va a morir en una cruz y va a resucitar al tercer día. ¿Qué valentía la de Jesús? A mí esto siempre me sorprende, porque Jesús, al final del día, Él estaba en la carne, ¿sabe? Él era Dios, pero estaba en un cuerpo de carne y hueso. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, Él sentía, padecía. Y Él hablaba de estas cosas, y como decimos en Puerto Rico, se quedaba como cheque, sabiendo lo que Él le iba a pasar. Él no se preocupaba de eso que iba a pasar, de que iba a estar en una cruz, de lo que iban a azotar, lo iban a lacerar, lo iban a escupir, a golpear, a desangrar vivo prácticamente, a espetarle unas espinas en la cabeza. Bueno, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él no pensaba en nada de eso. Jesús hacía el trabajo que tenía que hacer en el momento que lo tenía que hacer. Y ahora el enfoque, ¿cuál era? Predicar la palabra, enseñar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nos enfoquemos en lo que estemos haciendo. Que no perdamos la atención a lo que Dios nos tiene de frente. El enemigo va a tratar de hacer ruido acá, ruido ya, para desenfocarte, para que tú dejes de trabajar para el Señor, para que te entristezcas, para que pierdas la fe. Ese es el trabajo del enemigo, desenfocarte de lo que Dios te ha puesto al frente. Porque si Él logra desenfocarte de los negocios de tu padre y que te enfoques en el mundo, te ha ganado la batalla. Porque primero tiene que ser Dios en nuestras vidas. El orden es Dios y después todo lo demás. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestro dueño. Nada de lo que tenemos es de nosotros. Todo le pertenece a Él. Y a Él le gusta que le demos esa posición en todo momento. ¿Y qué pasó cuando vino el hijo? Le echaron fuera y le mataron. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero Él mirándolos dijo, aquí Jesús, ellos dijeron: Dios nos libre, ¿ok? Acuérdate que le preguntó. Al principio fueron los escribas, los sacerdotes. Pero Jesús mirándolo dijo: ¿qué pues es lo que está escrito?
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Aquí Jesús está diciendo, yo soy el que soy. Yo soy, ¿ok? De este que te estoy hablando. Yo soy esa piedra que sobre quien yo cayere le voy a desmenuzar. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Que Jesús está una vez más en palabras, en esta parábola, diciendo, yo soy el que tengo el poder. Yo soy el Mesías. Yo soy Dios aquí en la tierra. Este es el momento de arrepentimiento. Y si tú estás en contra de mí, pues lamentablemente si caes encima de esta piedra, serás quebrantado. Y sobre quien yo cayere desmenuzaré, dice el Señor. Y eso aquí Jesús se lo dijo de frente, directo. ¿Ok? Porque Él les hablaba así a estas personas que querían engañar al pueblo, estas personas que eran de doble ánimo, estas personas que tenían conocimiento y no lo querían aplicar en la forma correcta, sino lo aplicaban conforme a su conveniencia. Estas personas así Jesús les hablaba fuerte, les hablaba de frente, claro, y les tapaba la boca también. ¿Y qué pasó cuando Jesús le habla de esta forma? Procuraba a los sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron en que en contra de ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. O sea, ellos eran valientes hasta cierto punto porque sabían que había miles de personas al lado de Jesús siguiendo a Jesús. Y le temían al pueblo, no se atrevían a echarle mano, pero desde hace rato, desde hace tiempo ellos querían echarle mano a Jesús y callarlo, matarlo, acabar con él. Para que tú veas las cosas que Jesús pasó. Fueron fuertes, fueron persecuciones, pero Él se mantenía enfocado. Cristo dijo esta parábola contra los que resolvieron no reconocer su autoridad, aunque eran tan completamente la prueba de ella. ¿Cuántos se parecen a los judíos que asesinaron a los profetas y crucificaron a Cristo en su enemistad contra Dios y la aversión a su servicio? Porque desean vivir descontroladamente en conformidad con sus concupiscencias. De todos los favorecidos con la palabra de Dios, la miren para usar provechosamente sus ventajas. Espantosa será la condena de quienes rechazan al Hijo y de quienes profesan reverenciarle, pero no dan los frutos a su debido tiempo. Aunque no podían sino reconocer tal pecado, el castigo era justo, aunque ellos no pudieron tolerar escucharlo. La necedad de los pecadores es que perseveran en los caminos pecaminosos, aunque teman la destrucción al final de esos caminos. Y así, Jesús seguía enseñando y predicando, seguía haciendo lo que Él tenía que hacer a pesar de todos estos contratiempos, a pesar de todas estas confrontaciones que tenía diariamente. Lo que hacía era enseñando, predicando el Evangelio. ¿Qué ejemplo a seguir? Sigue predicando, sigue abriendo esa boca, sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. No pares para nada. Que el contexto de tu vida no te dicte lo que tú tienes que hacer para el Señor. Hay momentos que vamos a estar bien, hay momentos que vamos a estar mal, hay momentos que vamos a estar en el medio, pero usted y yo sigamos predicando el Evangelio, porque para eso nacimos y para eso vivimos. ¿Cuántos dicen amén? Y seguimos aquí en el Lucas capítulo 20, versículo 20, dice: y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle el poder y la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Aquí viene otro palitroque, como decía en Puerto Rico. Aquí viene otro pescadito de esto a tratar de hacer caer a Jesús en alguna palabra. Aquí viene otro a tratar de que Jesús caiga, fallara, de que Jesús resbalara.
Pero el 23 dice, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces dijo, pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprender en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Aquí vemos, si las cosas a veces cuando le pasan a Jesús, todo este tipo de cosas. Mira, aquí vemos, empezamos a leer en el capítulo 20, en el versículo 20, de que enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregar el poder y la autoridad del gobernador. Al Hijo de Dios le enviaban personas que actuaban, personas que muchas veces hasta les pagaban para que estuvieran allí. Y le decían, mira, vete allí como si fueras justo, como si tuvieras necesidad de escucharlo a él, como que eres un siervo, un discípulo más. Y él esta pregunta, a ver si cae, a ver si lo podemos arrestar y matar. Eso era prácticamente lo que hacían estas personas aquí, que dice el versículo 20. Y en estos tiempos lo traigo para acá porque hay muchas personas así que se prestan para hacerle el trabajo a Satanás. Hay personas en los ministerios, en las iglesias, que queremos hacer las cosas bien, que queremos predicar a Cristo, que tenemos un corazón puesto por el Espíritu Santo del Señor para trabajar, para amar, para ayudar. Pero así como Jesús fue tentado, fue perseguido, fue apresurado, fue vigilado siempre de parte del enemigo, nosotros no somos la excepción. Nosotros vamos a ser vituperados, perseguidos, malentendidos. El enemigo puede también que envíe personas para hacerte quedar mal, para que hablen de ti, para que calumnien, para que te hagan la vida imposible. ¿Y por qué pasa eso, Edwin? Si yo quiero hacer el bien, ¿por qué pasa eso si yo tengo un corazón que quiere hacer la voluntad del Señor? ¿Por qué me pasan estas cosas malas? Por eso mismo, porque eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque te has decidido buscar a Cristo. Porque has decidido ser diferente, ser luz en las tinieblas. Porque te has decidido a repetir lo que dijo Jesús. Lo que Jesús dice que es bueno, y lo que Jesús dice que es malo, y usted y yo hacemos lo mismo. Nuestra moral es la palabra del Señor. Nuestra regla está en la palabra del Señor. Nuestra vida es guiada y regida por el Espíritu Santo del Señor. Por eso pasan esas cosas. Y si a Jesús le pasaba, nosotros también vamos a padecer por este evangelio. Nosotros vamos a pasar momentos difíciles también, de seguro que sí. Si yo te digo lo contrario, te estaría mintiendo. Yo no estoy aquí para mentir, yo estoy aquí para predicarte la palabra del Señor tal y como está. Pero mayor es el que está con nosotros. Porque si Jesús venció, nosotros en Él somos más que vencedores. ¿Ok? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, estoy aquí en el versículo 23, Juan capítulo 20, versículo 23, digo, ¿por qué me tentáis? Y le digo, muéstrame la moneda. Y pregunta a Jesús, ¿y de quién es la inscripción? Esta imagen, la inscripción, ¿de quién es? Y respondieron, de César. Entonces Jesús, mira qué tremenda respuesta. Nosotros, esto es uno de los textos que más se conocen en el pueblo cristiano. Pero qué tremenda contestación. Pues darle al César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. Y esto es una enseñanza tremenda para nosotros, porque nosotros tenemos que seguir las reglas de este mundo, sí. Tenemos que seguir las leyes de este mundo. Dios ha puesto leyes. Los policías, los semáforos, para darte ejemplos, pagar los impuestos. Tenemos que seguir las leyes que se nos imponen. ¿Por qué? Porque a Dios, esto le agrada a Dios. Y este ejemplo que dio Jesús aquí, pues darle a César lo que es de César, pero darle a Dios lo que es de Dios. Es que tengamos una vida balanceada, es que tu vida no se vaya simplemente a un lado, trabajes, ganes dinero, te envuelvas en las cosas de este mundo y te olvides de Dios. Y te olvides de dar gracias. Y ni tan siquiera ayudes a alguien con lo que has ganado. Te haces de la vista larga, estás en el semáforo, un ejemplo, y ves personas con necesidad y ni tan siquiera te da algo en el corazón, porque a lo mejor
piensas, no, es que ellos son así, están en necesidad porque ellos no se dejan ayudar, y si uno los ayuda en este momento, van a agarrar este dinero para vicios, por darte un ejemplo. No siempre. ¿Y qué tal si en ese día que pasaste por ahí, ese es el día de salvación para ese alma? ¿Qué tal si en ese momento, ese $1, $2 que tú le vas a dar a esa persona posiblemente, o le das un refresco, le das un hamburger, unas papitas, unos nuggets de 6 o de 12, ese es el día de salvación para esa alma. Nunca nos podemos cansar de hacer el bien. Nunca nos podemos cansar de tener misericordia, compasión. Nunca, porque el día que eso pase, tenemos que tirarnos de rodillas, arrepentirnos y decirle: Señor, sálvame. Señor, aquí estoy otra vez. Dame sensibilidad, Padre Santo, porque Jesús no se cansaba. Y si yo estoy hablando contigo hoy aquí, predicando, enseñando la palabra, es que conmigo Dios nunca se ha cansado. Y por eso yo puedo dar testimonio del amor de Dios, del que Dios nunca se cansó conmigo. Y te insto a ti también, que no te canses de hacer el bien, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Entonces dará a César lo que es de César y dará a Dios lo que es de Dios. Entonces no pudieron sorprenderle en alguna palabra del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, ¿qué pasó? Callaron, porque cuando Dios habla, el hombre calla. Él es el Todopoderoso. Los que son muy astutos en sus designios contra Cristo y su evangelio no pueden ocultarlo. No dio respuesta directa, pero los reprendió por ofrecer imponerse sobre él, y no pudieron hallar nada con que incitar al gobernador o al pueblo en su contra. La sabiduría que es de lo alto dirigirá a todos los que enseñan verdaderamente en el camino de Dios, para que eviten las trampas, escucha bien, tendidas contra ellos por los hombres impíos, y enseñarán nuestro deber a Dios, a nuestros gobernantes y a todos los hombres tan claramente que los opositores no tendrán nada malo que decir de nosotros. Dios nos guiará. Dios nos dará las palabras. El Espíritu Santo está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús. Está bueno esto. Y hay veces que yo me gozo un día más que otro. ¿Por qué? Porque me sorprende la palabra, me gusta aprender. Está tremendo esto. Llegando, seguimos aquí, Lucas 20, versículo 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Aquí vienen los saduceos. ¿Y qué clase son los saduceos? Son los que niegan la resurrección. Yo te lo digo, que a Jesús venía como decía en Puerto Rico, una ristra, no de petardo, una ristra de gente, diferentes posiciones, conocimientos, de diferentes formas, para hacerlo caer, para tentarlo, para hacerlo fallar en alguna palabra, como te he repetido varias veces. Y en esta ocasión el turno es para los saduceos. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Aquí viene otra pregunta para el maestro, y eso me imagino, bring it. Diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y la levante descendencia de su hermano. Aquí vienen con la Biblia y todo. Vienen bíblico, ¿ok? Vienen por la palabra. Como dice, ahora sí lo vamos a hacer caer. Vamos a irle por la palabra, le revolvemos los textos, lo preguntamos de nuestra forma y lo vamos a hacer caer. Vamos a ver lo que pasa. Y entonces viene con una historia. Hubo pues 7 hermanos, y si el primero tomó a esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo
y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya morir, pues son iguales a ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Aquí le vienen con esto, que vienen por la palabra, ¿ok? Y le vienen con esto y le dicen, Señor, déjame contarte esta historia. Y déjame decirte algo antes de contarte esta historia. Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hasta ahí vamos bien. Es bíblico, Moisés lo escribió. Acuérdese que todavía Jesús no ha muerto en una cruz. Eso va muy bien ahí, pues por la palabra lo que le están diciendo. Si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejase hijos, el hermano podía casarse con ella y levantarle descendencia. Entonces cuenta, y hubo 7 hermanos entonces. El primero tomó la esposa y murió sin hijos. La tomó el segundo para dejarle descendencia, pero también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así 7 veces. 7 hermanos, ok, se muere el primero, se muere sin hijos, la toma el segundo hermano, se muere también sin hijos. 7 hermanos pasa lo mismo, agarran a la mujer, se mueren sin hijos, no hay descendencia y se muere la mujer. Entonces le preguntan a estas personas que al principio aprendimos que no creen en la resurrección. Aquí al principio lo decía, los saduceos, los cuales niegan a ver resurrección. Para que tú veas como el enemigo él mismo se contradice. O crees o no crees en la resurrección. Porque aquí me estás diciendo como si creyeras en la resurrección. Aquí vemos la confusión que quiere traer el diablo a la cabeza de Jesús. Digo el diablo porque él es padre de toda mentira. Y así mismo a veces el enemigo quiere traer confusión a nuestras cabezas. Quiere traer nubes negras para entenebrecer nuestro entendimiento. Pero nosotros tenemos que estar enfocados otra vez. Repito esa palabra, enfocados en lo que estamos haciendo para el Señor. Enfocados todo el tiempo. Y dice que los mismos 7 hermanos tomaron esta mujer, y repito, e insisto, y ninguno tuvieron hijos con ella y se muere la mujer. Y pregunta, finalmente también la mujer murió. En la resurrección, y le está preguntando este saduceo que él mismo no cree en la resurrección, pero lo están haciendo para hacer caer a Jesús. ¿Me explico? En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será la mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Jesús dice, sí. Perdón. Sí, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, porque eso es lo que se hace aquí en este mundo que vivimos, en este mundo, en este universo que Dios puso al hombre. Aquí nos damos en casamiento, sí. Nos casamos y nos damos en casamiento. Y Jesús aquí acepta, sí. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, o sea, en el cielo, o sea, cuando Cristo venga, cuando suene esa trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero y nosotros seremos juntamente arrebatados con ellos. ¿Qué dice Jesús de esos? Ni se casan ni se dan en casamiento. Aquí Jesús nos abre una puerta, nos da un foco para que miremos al mundo espiritual, para que veamos lo que pasa cuando salgamos de este cuerpo y estemos delante de la presencia del Señor. Aquí Jesús muestra su poder, su conocimiento, muestra su gloria también. ¿Por qué? Porque ese conocimiento lo tiene simplemente el Hijo de Dios, el que es dueño y Señor de lo que no se ve también, de la eternidad. Y aquí Jesús nos abre excelente y nos enseña y nos dice, allá arriba ni se casan ni se dan en casamiento.
Eso es algo terrenal, eso es algo de esta tierra, pero allá arriba, eso no pasa. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Aquí nos da, Jesús nos enseña y nos dice, vamos a ser como ángeles. ¿Ok? Somos como los ángeles y somos hijos de Dios. ¿Por qué? Pues somos hijos de la resurrección. Qué tremendo. Qué mensaje tremendo. Qué esperanza nos da esto. ¿Ah? De que usted y yo, esto que estamos haciendo, lo que hemos creído, nos va a dar una vida eterna con Él. Seremos como ángeles. Seremos hijos de Dios. No moriremos, sino que viviremos para siempre con Él. Qué promesa. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Aquí Jesús le dice, y ustedes saduceos que no creen en la resurrección, pues mira, vete y léete el libro de Moisés, ¿ok? En el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aquí Jesús enseñando a los saduceos, vete al libro allí a Moisés y léelo. En la historia de la zarza allí, cuando Moisés estaba en la zarza y no se quemaba, ahí vete y lee lo que dice. ¿Qué dice? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. O sea, el Dios de estas personas que están vivos. ¿Por qué? Y el 38 dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Él todos viven. Eso lo dice la palabra del Señor. ¿Ok? Qué tremendo. Corriente es que los que conciben el saboteo de la verdad de Dios la carguen con dificultades. Nos equivocamos y dañamos la verdad de Cristo cuando formamos nuestras ideas del mundo de los espíritus por el mundo de los sentidos. ¿Escucha bien esto? Hay más mundos que el mundo visible actual y el mundo invisible futuro. Que todos comparen este mundo y ese mundo y den preferencia en sus pensamientos e intereses al que los merezca. Los creyentes tendrán la resurrección de los muertos. Esa es la resurrección bendita, ¿ok? Nosotros no podemos expresar ni concebir cuál será el estado dichoso de los habitantes de este mundo. 1 Corintios 2:9. Quienes entran en el gozo de su Señor están totalmente arrobados con eso. Cuando esa perfecta, la santidad, no habrá ocasión para las previsiones contra el pecado. Cuando Dios se dice Dios de los patriarcas, quiere decir que Él fue el Dios absolutamente suficiente para ellos. Eso está en Génesis capítulo 1. El excelente galardón de ellos. Génesis 6. Él nunca hizo por ellos en este mundo, lo cual respondía a la plena magnitud de su esfuerzo. Por tanto, debe haber otra vida en que Él hará eso por ellos, que cumplirá completamente la promesa. Y por eso este evangelio es por fe. Tenemos que creer lo que dice la palabra, tenemos que hacerla de nosotros, tenemos que creerlo al 100% y aplicarla. Y estas promesas que dijo Jesús aquí, que seremos como ángeles, que seremos hijos de Dios, ¿ok? Aceptar a Cristo. Aquí Cristo todavía no ha muerto en una cruz, pero más adelante se entrega completo, paga el precio por usted y por mí, para que tengamos entrada, para que tengamos una relación otra vez con el Padre. Qué tremendo. Y vemos aquí que en el 39 empezamos a leer, estamos aquí en Lucas capítulo 20 versículo 39. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. ¿Qué van a preguntarle? Si Jesús habló cosas, les abrió un lente espiritual y les habló del futuro, les habló de cómo eran las cosas en el cielo, ¿qué iban a contestar si no sabían de qué estaban hablando? Jesús sabía a veces que, no había veces, la mayor parte de las ocasiones los dejaba sin palabras. Ya hemos leído 3 parábolas y las 3 ellos se han quedado callados, no han tenido respuesta para Jesús. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Él sabía lo que tenía que contestar, Él tenía un propósito. Todo estaba escrito, Él sabía lo que tenía que hablar, y por eso de cada rato Jesús se separaba y buscaba dirección del Padre.
Así como usted y yo tenemos que separarnos, buscar la dirección de lo alto, de arriba. Porque cuando buscamos esa dirección, vamos por un camino seguro. Y el 40 dice, y no osaron preguntarle nada más. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y oyéndolo todo el pueblo dijo a sus discípulos, y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y aquí Jesús, terminamos aquí el capítulo 20, recarga una vez más de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es Dios Todopoderoso encarnado. Cuando dicen, ¿cómo es que dicen del Cristo que es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, aquí Jesús está diciendo, ¿cómo es que dicen que yo soy hijo de David? No, vete al libro de los Salmos y mira lo que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí Jesús está prácticamente diciendo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el enviado, yo soy el Mesías. ¿Cómo entonces es su hijo? Pues David le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y oyéndolo esto, y oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos. Y mira lo que dice Jesús. Y aquí terminamos el capítulo 20. Pero mira cómo Jesús dice a sus discípulos, pero todo el pueblo lo escuchó, incluyendo los fariseos, incluyendo los escribas, y todos aquellos que venían con una doble intención, hacerlo caer, para azotarlo, para apedrearlo, para echarlo en la cárcel y hasta para quitarle la vida. Mira cómo cierra Jesús y dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús hablando de los escribas, de las personas que hacían daño, las personas que jugaban con el evangelio, las personas que se burlaban del mensaje. Y voy a traer esto acá ahora. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a recibir este mensaje de gloria, de salvación, este mensaje puro y digno, este evangelio precioso que nos salva, que nos une a Dios, nos limpia de todo pecado. Y hay personas que lamentablemente no van a creer este mensaje. Y al contrario, lo que van a tratar van a ser usados por el enemigo para impedir que se esparza la palabra del Señor, para poner piedras en el medio, para calumniar, para hacerte quedar mal, para quitarte los ánimos, para hablar de ti. ¿Y qué dice el Señor de estas personas? Vete y predícale, vete y háblale de mi evangelio, vete y insiste, no. De estas personas así, Cristo dice, guardaos de ellos, guardaos de los escribas. ¿Por qué? Porque son personas que gustan andar con ropas largas, orgullosos, aman las salutaciones en las plazas, les gusta la pompa, les gusta la exposición en las cámaras, que digan, wow, qué tremendo, mira para allá como ayuda, mira para allá qué tremendo este hombre, esta mujer, wow, tremendo. Le gusta la gloria, le gusta que los pompeen. Escucha bien. Y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. O sea, estas personas lo que buscan es gloria para ellos y no para Dios. Lo que buscan es las salutaciones, lo que buscan son las cenas, la exposición, el yo hago esto, yo hago aquello. Tienen doble intención, se ven por fuera de que están haciendo cosas para el reino de Dios, pero por dentro sus intenciones es la gloria
la fama, el que me vean, el que me expongan, el recibir. Y Jesús dice a estos, de este tipo de personas, guardaos, apartaos. Estas personas también devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. De esto recibirán mayor condenación. Y Jesús da una alerta roja aquí. Dice, cuidado de estas personas, apartaos de ellas. Porque si los hubo en el tiempo de Jesús, en estos tiempos también los hay. Tenemos que guardarnos de estas personas y apartaos de ellas. ¿Por qué? Porque Cristo viene. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. Y Cristo viene. Aquí terminamos con esto, el capítulo 20 del Evangelio de Lucas. Yo me he gozado, yo no sé usted, hemos aprendido un montón. Yo pudiera estar hablando aquí 3 horas, porque así de maravillosa es la palabra del Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y te espero en el próximo libro, en el capítulo 21 del libro según San Lucas. Así que Dios te bendiga y nos vemos la próxima.